¿Quieres aprender a crear tus propios Hero 8s para dejar de usar samples? Quédate en este video. Bueno, primero quiero aclarar que este video, esta es la tercera vez que lo grabamos. La primera vez no salió bien, la segunda no se grabó la pantalla, maldita sea, así que espero que esta vez salga bien. Bueno, en este video vamos a aprender a cómo puedes crear tu propio Hero 8 y vamos a usar solamente plugins nativos de FL Studio para que todos lo puedan... Tan mal hecho bien unas arnudes. Bueno, y vamos a usar plugins nativos del FL Studio para que todos lo puedan hacer y sea más fácil para todos. Es importante que usen audífonos porque el celular o la laptop no tienen respuesta a frecuencias graves, así que no lo van a escuchar. Bueno, primero vamos a usar el 3x Oscillator, que es un VST súper simple, pero se puede hacer de todo, se puede hacer hasta kicks. Creo que voy a hacer un tutorial de cómo hacer kicks. Bueno, primero bajamos la tonalidad del primer oscilador y de los demás simplemente eliminamos, le quitamos el volumen. Entonces ponemos nuestra nota base. Ponemos nuestra nota base que sería el C4, Do 4. Puta madre, no están conectados. Ahora sí, C4. Que 3 barras estaría bien. En realidad no importa mucho porque lo que vamos a hacer es jugar con el envelope para ajustar la duración. Lo que yo hago es ponerle el ataque en 0, el hold en 0 y jugar con lo que es el decay, sustain y release. Porque si le dejamos el decay muy largo, se dan cuenta, va a quedar como que muy plano todo. Y lo que queremos es como que simular esa curvita, dependiendo de lo que queremos lograr también, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero que sea así más o menos. A mí me gusta cómo suena así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enviarlo a la mixer, agregar un poquito de ecualización, quitando alrededor de 30 Hz para abajo, que es lo que nunca se escucha. Y por ejemplo, si se dan cuenta, usualmente aquí en la parte de acá uno diría que no hay nada, pero pues sí se dan cuenta, se crean pequeños armónicos que pueden ensuciar la mezcla. Entonces lo cortamos acá. Y ya está. Entonces, en teoría ese sería un Hero 8, pero necesitamos que se escuche un poquito más agresivo, ¿no? Un poquito mejor. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de distorsión, saturación. Usualmente lo haría con el Camel Crusher, que en realidad es gratis, pero para hacerlo con plugins nativos vamos a usar el Wave Shaper. Por ejemplo, este aquí estaría bien, o un poquito más agresivo sería así. Ahí está. Ahora, genial, hemos agregado saturación y ahora se escuchan en todos los dispositivos, pero la idea de un Hero 8 es que se siente lo bajo más que todo, que sea las frecuencias graves lo que predomina. Entonces, igual que en la primera ecualización, quitamos las frecuencias agudas que no queremos que estén acá. Por ejemplo, para mí suena súper bien ahí. Entonces, ahora lo que haríamos sería comprimirlo. Si sientes que no necesito compresión, déjalo así. Pero yo siento que sí necesito un poquito de compresión, pero más que todo para nivelar volúmenes. Ahí. Ratio. Vamos a cortar ese pico. Por cierto, algo que me olvidaba es que si tú quieres que tu Hero 8 por alguna razón tenga pegada, digamos que quieres poner tu Hero 8 solita en una parte de tu canción y quieres que el mismo Hero 8 tenga pegada, lo que puedes hacer es con el pitch subirle el AMT, ataque 0, hold en 0, decay ahí, el sustain lo bajas y lo que juegas es con esto. Si te das cuenta, ahí tiene una pegada. Yo no suelo hacer esto porque la pegada siempre se la doy con los kicks en los beats que van a ver en los siguientes videos. Y pueden jugar aquí también con la tensión. Bueno, en mi caso yo no lo quiero así, entonces vamos a dejarlo acá. Subimos la ganancia un poquito y ya está. Por ejemplo, esto ya estaría completo nuestro Hero 8. Ahora lo que nos queda es abrir Edison. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita sea? Edison. Y grabar lo que ya tenemos hecho. Ya está.
Entonces eliminamos lo que no queremos, que sería esto. Y el inicio. Y nada, ya tenemos en teoría acá nuestro array, que lo vamos a guardar en nuestra carpeta de samples creados por nosotros. Si es que tenemos, o si no, simplemente una carpeta de samples favoritos, como yo. Que en realidad sí tengo una carpeta de samples creados, que en realidad tengo muy pocos, que mayormente son kicks y arrays. Pero aquí tengo una de... Si se dan cuenta, aquí ya hemos grabado 2 videos que salieron mal. El siguiente video que voy a subir vamos a usar este kick de acá. Y en el cuarto video vamos a usar este kick de acá. Ya está todo planeado. Entonces aquí simplemente guardamos, bueno, al menos ya hice otro array gracias a esto. Array está en C, este está en C y vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo LOL. Bueno, le damos a guardar y listo, ya tenemos un array hecho. Este ha sido el video de hoy, espero que te haya ayudado, que te haya servido. Si fue así, dale like, suscríbete porque voy a seguir subiendo contenido de este tipo que siento que te puede ayudar a ti. Compártelo a un amigo porque siento que le puede ayudar. Llevo algo de 5 años produciendo y siento que he aprendido algo en todo este recorrido y pues por qué no compartirlo con la gente, ¿no? Entonces ya sabes, dale like, suscríbete y deja tu comentario si tienes alguna duda, pregunta